Bienvenido a un nuevo video. Esto es la Biblia, su origen y qué papel juega en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es tan importante para muchas personas? Y sobre todo, ¿cómo impacta en la humanidad la existencia de la misma? Te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita, dale like y déjame tu comentario para saber sobre qué tema te gustaría que hable. Comencemos. Muchas veces has escuchado la palabra Biblia. Pero, ¿sabes a qué se refiere? O mejor aún, ¿sabes cuál es su origen? La Biblia se trata de un libro, un gran libro. Lo interesante es, ¿cómo se formó ese libro? Para tener en nuestras manos lo que hoy se conoce como Santa Biblia, no solo tenemos un libro, sino más bien tenemos una colección de libros sagrados que constituye la escritura fundamental del cristianismo y judaísmo. La Biblia se constituye a su vez de una primera parte, mejor conocido como el Antiguo Testamento. Con esto se explica su origen, y es que la palabra Biblia proviene del griego Biblia, que significa libros. Haciendo referencia a su naturaleza como una biblioteca de textos sagrados escritos a lo largo de más de 1000 años. La Biblia tiene una estructura y una composición. Para tener un contexto más preciso, recordemos la parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene al menos 39 libros que mayormente incluyen información tradicional protestante o 46 libros de tradición católica. Para ello se toma en cuenta el periodo de escritura, que data de aproximadamente el siglo XV a.C. y hasta el siglo II a.C. La Biblia con el Antiguo Testamento tiene divisiones principales que vale la pena mencionar. Se trata de las siguientes. Pentateuco o Torá, que incluye los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Estos libros narran la historia del pueblo de Israel. Libros poéticos y sapienciales. Todos estos libros se enfocan en los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Libros proféticos, son todos los escritos de los profetas mayores y menores. Después viene una segunda parte, se trata del Nuevo Testamento. Este contiene al menos 27 libros con un periodo de escritura que data aproximadamente del año 50 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Todo en un idioma original que es el griego koiné, cuyo tema central es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el desarrollo de la iglesia primitiva. La Biblia con el Nuevo Testamento tiene las siguientes divisiones principales. Evangelios, aquí se encuentran los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se enfocan en relatar la vida de Jesús. Las experiencias que vivieron mientras estuvieron a su lado y los aprendizajes que lograron transmitirnos hasta antes de la muerte de cada uno de ellos. Hechos de los Apóstoles, en esta división se encuentra la historia de la iglesia primitiva. El cómo era la iglesia, pero desde el punto de vista de los apóstoles. Epístolas Paulinas, esta tercera división se refiere a las cartas del apóstol Pablo a las primeras comunidades cristianas. Recordemos que después de la muerte de Jesús, existió una persecución de apóstoles, por lo que muchas veces, ellos tenían que tomar sus precauciones para poder comunicarse con los demás. Epístolas generales, se refiere a las cartas de otros apóstoles. Apocalipsis, finalmente esta división. Se trata del libro profético sobre los últimos tiempos. Todo lo que ha pasado en el mundo, lo que estamos viviendo ahora. Y lo que está por venir. Pero, ¿cómo se formó la Biblia? La Biblia vivió un proceso, antes de ser lo que hoy conocemos como Biblia. Incluso antes de que existieran escritos. Antes de todo eso. Primero fueron relatos bíblicos, que se transmitieron oralmente de generación en generación. Esta tradición que consistía en platicar lo que los ancestros habían vivido. Lo que los padres y abuelos habían platicado a sus hijos fue fundamental en la preservación de historias, leyes, cánticos y enseñanzas que posteriormente se plasmaron en forma escrita.
Para poder llegar a la redacción y por supuesto la compilación de la Biblia, como ya hablamos antes, se considera desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y algunos. Sin olvidar la parte de canonización que consiste en la adaptación de al menos el canon judío, el canon cristiano y los libros deuterocanónicos. Desde que la Biblia se constituyó, poco a poco fue retomando importancia en el mundo. Aquí te explico la importancia espiritual y religiosa. Para el judaísmo, se considera como Torá, considerada la palabra directa de Dios dada a Moisés y es el libro sagrado de los judíos. Guía de vida, contiene 613 mandamientos que rigen la vida judía. Identidad nacional, fundamento de la identidad del pueblo judío. Estudio continuo, la interpretación y estudio son centrales en la práctica religiosa y generación tras generación procuran que se mantenga como disciplina. Para el cristianismo. Revelación divina, considerada la palabra inspirada de Dios. Salvación, narra el plan de salvación a través de Jesucristo. Doctrina y práctica, representa la base para todas las enseñanzas cristianas. Vida espiritual, guía para la oración, adoración y crecimiento espiritual. La Biblia también tiene una importancia cultural y literaria. Su influencia en la literatura nos ha dado obras clásicas, por ejemplo, ha inspirado obras de Dante, Milton, Shakespeare, Dostoyevsky. O los géneros literarios donde influyó en el desarrollo de la narrativa, poesía y drama donde el simbolismo y metáforas permean la literatura occidental además del lenguaje donde muchas expresiones cotidianas que decimos día a día tienen origen bíblico. También desde el arte y la música. Con el arte visual que se ha centrado en pinturas, esculturas y arquitectura durante siglos, o la música, el teatro, incluso el cine. Realmente la importancia de la Biblia no tiene fronteras, su historia y arqueología juegan también un relevante papel, desde la historia antigua que proporciona información sobre civilizaciones del Medio Oriente. El contexto cultural que describe costumbres, leyes y tradiciones antiguas. La cronología que ha permitido establecer líneas temporales de eventos históricos. Incluso la geografía que documenta los lugares y rutas comerciales de la antigüedad. Todo lo anterior respaldado además por la evidencia arqueológica, en la que se tienen descubrimientos. Así es. Esos hallazgos arqueológicos que han confirmado muchos relatos bíblicos. Todos esos manuscritos del Mar Muerto que validan la preservación del texto. Todas aquellas ciudades antiguas que por medio de las excavaciones han revelado ciudades mencionadas en la Biblia. Alimentando la cultura material por medio de los artefactos que corroboran prácticas descritas en los textos de aquellos tiempos. Con todo lo que hemos hablado de la Biblia, hay algo que juega un papel importante en el mundo actual, y se trata de la importancia ética y moral. Si bien es cierto, hay una gran variedad de religiones, culturas y creencias. También es muy cierto que más de 4.000 millones de católicos y cristianos viven su vida bajo los siguientes fundamentos morales. Estos son los 10 mandamientos. Consiste en la base de sistemas legales occidentales. Ética del amor, el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Justicia social, énfasis en el cuidado de pobres, huérfanos y viudas. Dignidad humana, concepto de que todos son creados a imagen de Dios. La Biblia simboliza valores que toda persona debe tener en su vida. Estos valores universales son perdón y reconciliación, enseñanzas para la restauración incluso en los casos más difíciles. Compasión, llamado a mostrar misericordia hacia los necesitados, sin esperar nada a cambio. Integridad, importancia de la honestidad y la rectitud moral. Servicio, ideal de servir a otros antes que a uno mismo. En conclusión, la Biblia es la recopilación de todos los escritos antiguos, los pocos que se lograron rescatar. Nadie está obligado a leer la Biblia, pero sí se garantiza que, una vez que comienzas a leerla o escucharla con la mente y corazón dispuestos a recibir el mensaje, nunca más querrás alejarte de sus enseñanzas.
Estos son los beneficios que tendrás cuando lees la Biblia. Tienes beneficios espirituales, ya que vivirás un crecimiento espiritual personal, por medio de la conexión con lo divino, es decir, desarrollas una relación personal con Dios. Paz interior, encuentras serenidad en medio de las dificultades. Propósito de vida, descubrirás el significado y tu propósito personal. Esperanza, siempre en una perspectiva eterna que asegura que las circunstancias son temporales y siempre llega a ti lo mejor. Estos son algunos de los recursos espirituales que puedes poner en práctica a partir de ahora. La oración es un modelo que te ayudará a comunicarte con Dios. Meditación es la práctica de reflexión espiritual profunda. Adoración es la humilde acción donde expresamos a Dios la reverencia y gratitud que le tenemos. Discernimiento consiste en la sabiduría para tomar decisiones éticas, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Los beneficios morales y éticos tampoco pasan desapercibidos, y es aquí donde desarrollamos nuestro carácter, por lo que hay que tener en cuenta la integridad, es tu alineación entre valores y acciones. La compasión, cuando desarrollas empatía y cuidado por otros. Justicia, el saber dar comprensión de equidad y derechos. El perdón, esa capacidad de liberar resentimientos. Leer la Biblia trae además beneficios psicológicos y emocionales. Un panorama bastante amplio es la salud mental. Ayuda a reducir la ansiedad, en la medida que se gana confianza en la providencia divina. Ayuda a manejar el estrés, con el uso de los recursos espirituales para presiones o causas difíciles. Aumenta una autoestima saludable, por su guía para la comprensión del valor personal. Aumenta la resiliencia, esto brinda la capacidad de recuperación ante adversidades. Cuando nuestro espíritu está bien, se siente el bienestar emocional. Si has vivido las siguientes 4 etapas, considérate afortunado, porque reconoces el proceso de ese bienestar. Primero, la sanidad emocional es el proceso de curación de heridas del pasado. Estabilidad emocional es tu equilibrio en respuestas emocionales. Gozo es cuando experimentas la alegría trascendente. Gratitud es la máxima apreciación por las bendiciones recibidas. Cuando una persona cuenta con un bienestar emocional, experimentará lo siguiente: mejores relaciones, amor incondicional, servicio, comunicación con los demás. Liderazgo es un liderazgo más servicial. Generosidad, pensamiento crítico, justicia social, comprensión cultural. Gracias por ver este video, suscríbete si aún no lo has hecho, forma parte de esta gran familia.